En nombre del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, damos la cordial bienvenida al webinar Control de Riesgos en los Procesos Institucionales. Damos inicio a esta jornada con las palabras de bienvenida del señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile. Bienvenido, don César. Gracias, Marisa. Buenos días. Y buenos días también a todos los que se han conectado a este conversatorio, este webinar. Estimamos es importante en razón de la temática del mismo, ¿cierto? Que está vinculado a lo que es el análisis y el control de riesgo de los procesos institucionales, especialmente enfocado al ámbito municipal. En mis años del mundo municipal, por lo menos antes no se había aplicado, por ahí excepcionalmente uno encuentra que pueden aplicar el control de riesgo en los procesos. O sea, desde que uno ingresa al municipio, ¿cierto?, en los distintos ámbitos, a veces lo que menos realiza uno es un análisis de los riesgos que conlleva toda gestión institucional, sobre todo en materia, ¿cierto?, financiera, y que debiese ser común al interior de cualquier institución, sea pública o privada. En el sector privado esto es, y todos lo saben, ¿no es cierto?, de aplicación diaria. Hoy día, más que nunca, está presente el tema de los controles de riesgos, ¿no es cierto?, con distintos nombres, en el ámbito privado. En el ámbito público no es tan, ¿cierto?, llevadero el tema, pero es trascendente. Si uno ve hoy día una de las grandes fallas que existen en el ámbito municipal en particular, sobre todo cuando aparece Contraloría, es que no hay un seguimiento de riesgo, ni siquiera para qué hablar después de matrices de riesgo, ¿cierto? Ideal que pudiésemos algún día llegar a establecer matrices de riesgo en los procesos municipales. También por ahí algunos municipios cuentan con algunas matrices, pero no completo como uno debiese ser. Y ahí el sector central lamentablemente nos lleva a la delantera desde hace hartos años ya, ¿no es cierto?, en materia de gestión de riesgo. Por eso quisimos meternos en este tema, quisimos buscar especialistas en el área y que dominen esta parte y que pueda después, ojalá, probablemente transformarse en un curso, que es lo que vamos a plantear también, para que puedan tener las herramientas en los municipios en esta materia. Un buen control de riesgo, obviamente, lo está diciendo, ¿no es cierto?, vamos a disminuir notablemente cualquier efecto perverso o negativo al interior de la municipalidad. Las unidades de control interno deberían estar atentos en estas materias. Uno ve, a veces no se le da la importancia debida también a las unidades de control. Hay municipios, ¿cierto?, que tienen tremendos equipos y hay otros que lamentablemente no tienen la dotación suficiente para llevar a cabo esta función. Que como les digo, debiese estar integrada, ojalá, en las principales, a lo menos en las principales unidades municipales. Así que, junto con darles las gracias por conectar, vamos a dejar a nuestro expositor ahí, don Leonardo Lea, que lo va a presentar Marisa, una persona que tiene un extenso currículum, incluso con alguna estadía ahí por muchos años en Contraloría, pero también en otros ámbitos del sector público. Así que espero que aprovechen el webinar, puedan entender a cabalidad de qué nos estamos refiriendo y la importancia real que tiene este tema, que ojalá puedan empaparse de esto y puedan integrar estos conocimientos y ojalá aplicarlos efectivamente en las municipalidades. Con eso nos vamos a ver menos expuestos a sumario, ¿no es cierto?, a juicios de cuenta, en fin, una serie de problemas que hoy día tenemos, básicamente porque a veces el tiempo no se da para estos efectos. Llegamos a la municipalidad a veces con nuestra programación y se nos cortó el agua y se acabó y todos a trabajar en son del corte de agua. El otro día, con esto cierro un poco, estaba en la comisión de expertos, me tocó exponer, y uno ve que el mundo municipal a veces se ve como lejano para el país, a pesar de que ese eslogan que la municipalidad es la puerta de entrada al municipio es real.
que el alcalde no puede decirle habitualmente que no a un vecino frente a los problemas, y hay que buscar la fórmula de resolver. En el proceso constituyente, si no somos nosotros los que vamos a pelear porque podamos modernizar las municipalidades, es difícil. O sea, la gente anda más pendiente de temas de derechos esenciales, que puede ser normal, pero se les olvida la importancia que tiene el mundo municipal, y a veces nosotros mismos también debemos, y es un poco lo que les decía, lamentablemente, ¿cierto? A veces tenemos un halo arriba que a veces nos perjudica desde la mirada de los ciudadanos. Estos procesos de control de riesgo precisamente debieran repercutir positivamente en mejorar la calidad de la gestión y en mejorar la prestación de servicios a los vecinos, mejorar por ende la imagen de los municipios. Así que muchas gracias por estar por acá y le damos la bienvenida a don Leonardo ahí, que lo va a presentar Marisa. Gracias. Agradecemos al señor César Rojas por sus palabras. Tal como él indicaba, a continuación damos la bienvenida y dejamos con ustedes al señor Leonardo Lea, contador auditor postitulado en informática y magíster en contabilidad y auditoría de gestión. Cuenta con 29 años de experiencia en labores de auditoría interna, auditoría externa y consultor de empresas y servicios públicos. Docente en varias universidades chilenas en materia de auditoría interna, externa y sistemas de información y gestión de riesgo. Cuenta con certificaciones internacionales del Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos, en la Asociación de Examinadores de Fraudes y de Control Interno. Ha sido expositor en seminarios internacionales de auditoría interna y de auditoría de sistemas de información. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha? Se escucha muy bajito. Vamos a subir un poco más el volumen. Ahora, ahí. Ahí. ¿Aló? Sí, está mejor. ¿Ahí? ¿Ahí Sí, está mejor? está perfecto. Ya, perfecto. Ya. Yo le voy a dar un poquito más de volumen acá al retorno. Bueno, lo primero que nada, buenos días a toda la gente que está participando de este webinar, que sin duda es una actividad importante a la cual pueden acceder para que tomen conocimiento y, como lo señala el director César Rojas, tengan una mirada distinta de lo que hoy día es el proceso de gestión de riesgo en el sector público chileno. ¿Ya? Yo les voy a mostrar la presentación y ahí vamos a ir conversando algunas cosas que son relevantes para lo que es el proceso. Entonces ustedes me confirman si se ve la presentación. ¿Se ve o no? No. ¿Aló? Sí, se ve, pero hay que ampliarla, Leonardo. Ponerle modo presentación ahí. a... Ahí estamos. Ahí ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Ahí sí. Bueno, entonces miren, lo primero que yo les quiero hacer una aclaración. Todo lo que se menciona aquí en esta presentación, les pido que lo miren de un punto de vista técnico, ¿ya? Aquí no tiene nada que ver un tema político respecto de algunos elementos que van a estar presentes en la PowerPoint que se van a exponer. Lo que me interesa es que ustedes se formen una visión general de lo que es un proceso de gestión de riesgo, sus etapas, las cosas que se pueden hacer y finalmente algunos beneficios que evidentemente le puede traer a la municipalidad donde cada uno de ustedes trabaja el hecho de jugársela por implementar un modelo de esta naturaleza que no es fácil. O sea, lo primero que usted tiene que tener en consideración que un proceso de gestión de riesgo en una municipalidad de las grandes, Las Condes, Providencia, Santiago y otras similares, distintamente, ¿cierto?, del alcalde que la dirige, lleva un proceso a lo menos de un año y medio fácil. No es una cosa que sea automática. Entonces, bajo esa premisa, la agenda que tiene la presentación es una instrucción general para mostrarles qué consiste el modelo, algunos conceptos y definiciones, el proceso de administración de riesgo propiamente tal, y al final de la presentación algunas conclusiones generales y beneficios del modelo que trae a una organización gubernamental, el hecho de adaptar algunas políticas, el hecho de definir un proceso de gestión de riesgo
formalizarlo y finalmente tener de respaldo, ¿cierto?, una herramienta de administración moderna. ¿Ya? Eso es alguno de los elementos fundamentales respecto a ello. Lo primero que yo les quiero mencionar es lo siguiente. En el cotidiano vivir de ustedes, nos enfrentamos prácticamente todos los días lo que es el concepto de riesgo. En los noticieros, en los diarios de la revista, todos los días hay noticias, buenas, malas, más o menos esperanzadoras, muy complejas de resolver. Está presente el concepto de riesgo. Hoy día, ¿cierto?, el país atraviesa por algunas crisis importantes que afectan la seguridad de todos, y ese concepto de riesgo está presente, ¿cierto?, en todo nuestro actor. Cuando ustedes salen de su casa hoy día, eligen una ruta X, eligen una hora para volver, eligen con quién voy a ir, en qué me voy a ir. Me voy a ir en micro, me voy a ir en metro, me voy a ir en los que viajan en tren, me voy a ir en auto, me voy a ir en bus. Cada uno, con querer o sin querer, desde el punto de vista simple del concepto, está haciendo un análisis también. Yo, por ejemplo, no me voy a la... trato de regresar... Don Leonardo, dígame, disculpe la interrupción. dígame. Es que hay una interferencia. Al parecer usted tiene a alguien más en su oficina. Se escucha una conversación de fondo. A ver, pero voy a correrme un poquito más para atrás. Es que hay otras personas en un salón. A ver si ahí se escucha mejor, ¿o no? ¿Ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, es que hay unas conversaciones de fondo, pero continúe. Ya. Gracias. Entonces, mire. Ahora no se le escucha. Ahora sí. Perfecto. Que había apretado el silenciar. Ya. Entonces, como les decía, hay una serie de cosas que afectan el proceso del quehacer diario de algunas instituciones, en particular aquellas empresas que se dedican a hacer inversiones. No invierten hoy día, no llegan e invierten en cualquier país. No llegan y toman una decisión apresurada, ¿cierto? Y voy a hacer una cadena de distribución de retail en un país como Nicaragua, sin mirar el tema político. Es intrínsecamente peligroso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Una serie de análisis previos, y finalmente si la rentabilidad, la seguridad me va a permitir lograr mis objetivos. En las relaciones internacionales, lo vemos a diario. Hoy día, uno de los conceptos más riesgosos, ¿cierto?, lo tenemos enfrentado lamentablemente en un concepto de guerra que está presente en Europa, entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Una actividad que lamentablemente ha traído algunas consecuencias de vidas y efectivamente también existe un concepto de riesgo. Yo creo que ninguno de ustedes, ¿cierto?, está pensando en ir a tomarse un tour o hacer vacaciones en el área, por ejemplo, de Polonia o algún país colindante con el área del conflicto, por razones obvias. ¿Por qué? Porque tienen detrás en su mente el concepto de riesgo. Está presente en todas las actividades que realizamos, en el ámbito profesional, en el ámbito personal. En el ámbito profesional, cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene ciertas consecuencias. Y si no somos cuidadosos, nos va a afectar alguna actividad, nos van a sancionar, nos van a poner una multa, nos van a fijar a lo mejor algún parte o algo similar. En las actividades personales de la misma forma, nos va a afectar de la manera que nosotros llevamos nuestra vida. Si somos una persona o tenemos un ritmo de vida acelerado, lo más probable, ¿cierto?, es que el cuerpo en algún momento nos va a pasar la cuenta. Y eso es un concepto de riesgo, porque el tema de salud, hoy día que es prioritario para siempre, no es un elemento que yo pueda dejar de lado y preocuparme exclusivamente de lo profesional. Tengo que tener ciertos cuidados. En nuestra vida, el concepto de riesgo está presente desde antes de nacer. Para todas las colegas que están en este webinar,
seguramente lo deben tener más que claro. El hecho de que ya un feto esté en el vientre materno ya significa un riesgo. Y significa un riesgo desde el punto de vista del cuidado, de la alimentación, de los controles médicos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos monitoreando una vida que está dentro del entorno de las madres, que está presente en el curso y de otras que van a venir a lo largo del tiempo. Está presente en el nacimiento, cuando el parto es una de las cosas más Leonardo, peligrosas. Dime, perdón, dime. Leonardo, estás sin sonido. Parece que está media complicado. Espérate un poquito. ¿Aló? ¿Ahí se escucha o no? Sí se ¿Aló? escucha, Leonardo, ¿Sí? sí se escucha. Ya, vale. Entonces, como les decía, en nuestra vida, del punto de vista de nuestra vida, en el nacimiento, que es la etapa crucial, desde la salida del vientre materno a tener una vida propia, ya es un problema, ya es un concepto de riesgo. Y aquí es una anécdota. Cuando mi señora quedó embarazada de mi primera hija, un colega de la Contraloría, como César mencionó, con mi pasado con la Contraloría General durante 16 años, un amigo y colega de la Contraloría, cuando supo que mi señora estaba embarazada de mi primera hija, él ya tenía hijos y me dice, bienvenido al mundo de los papás, que nunca más vas a dormir tranquilo. Porque cuando los cabros están chicos, los problemas son chicos, cuando los cabros están en la edad de juventud, los problemas son medianos, y cuando los cabros son adultos, los problemas son adultos. Nunca más vas a poder vivir tranquilo. ¿Y qué había detrás de eso? Un concepto de riesgo. Cuando uno está en la oficina y llama para la casa para saber cómo están los cabros, cómo llegaron al colegio, cómo les fue en una reunión, cómo les fue a lo mejor en alguna sesión deportiva, ¿qué es lo que estamos mirando detrás? Un concepto de riesgo. Uno, la mayoría de estas cosas las hace inconscientes, pero las hace inconscientes ¿por qué? Porque está tratando de asegurar que cada una de las cosas que uno hace cumpla su objetivo. Desde el punto de vista de los cabros que van al colegio, cabros que van al colegio, ellos quieren que no tengan ningún problema, que no lo expulsen, que se porte bien, que estudie y que pase de curso. Esa es mi preocupación. Pero más allá de eso, que salga bien de mi casa y que llegue sano y salvo de vuelta. Y eso es lo más relevante que uno debe asociar con el concepto de riesgo para que ustedes lo comiencen a entender. ¿Qué es lo que es el riesgo en una entidad municipal? ¿Qué es lo que es el riesgo para una entidad municipal? Ya lo vimos desde el punto de vista genérico, lo vimos desde el punto de vista profesional, lo vimos desde el punto de vista personal. Un riesgo, es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento o hecho que tenga un impacto en los objetivos estratégicos, financieros, de imagen públicas u otras áreas de una entidad municipal. Así de simple. Es cuando ocurre algo para lo cual no estoy preparado o no he generado algunas propuestas que me permitan hacer frente a algunos problemas. Por ejemplo, posibilidad que ocurra en ellos un acontecimiento que me afecte los objetivos estratégicos. Nosotros como municipalidad pretendemos hacer un gran plan de hermosamiento de las plazas, como una de las actividades públicas importantes dentro de una comuna. Entonces, como Consejo Municipal, como alcalde y como todo su equipo directivo, planifica para el año 2024 redoblar los esfuerzos a instalar máquinas para hacer ejercicios, aumentar las áreas con pasto verde, aumentar las áreas con árboles, mejorar los parques que tenemos, como una entidad espacial. Como proyecto extraordinario. SECLAC puede hacer un montón de proyectos, definirlos, fijar objetivos, fijar cumplimientos, fijar algunas personas que estén a cargo, están responsables y llegar a las cosas. Pero ¿qué problema podríamos tener? Que la entidad que financia esto, que podría ser SUBDERE, o podría ser otro ministerio, podría ser el Ministerio del Medio Ambiente, o cualquier otra entidad, que firmara un convenio con la municipalidad donde ustedes trabajan. Pero ¿qué pasaría si llega el año 2024 y ocurrió un hecho complejo para el país y esos recursos que iban a llegar no llegaron? Ocurrió el riesgo. Yo tengo el riesgo de que esos recursos que me van a financiar un proyecto estratégico para mi municipalidad por algún motivo no llegan. Si no llegan, me va a afectar
los objetivos, el cumplimiento de la razón de ser de la municipalidad y uno de los elementos que día más se trata de cuidar, que se llama imagen pública. ¿Qué significa eso? Para el común de los ciudadanos, cuando la municipalidad no cumple algo, viene la crítica. Y hoy día, esas críticas, a través de algunos medios, como las redes sociales, se multiplican, se triplican, se quintuplican y rápidamente se difunde un comunicado, una opinión, una declaración pública que se hace conocida a través de toda la comunidad. Y es más, incluso hoy día sale de los límites comunales y pasa incluso a formar parte de la provincia o formar parte de la región, cuando una municipalidad, por algún motivo específico, no tuvo el cuidado en el desarrollo de sus proyectos, en el desarrollo de su plan estratégico, en los temas financieros, no lo vamos a decir. ¿Para qué vamos a mencionar elementos de carácter financiero? De imagen pública. Hoy día, cualquier cosa que una municipalidad haga, cualquier cosa que una municipalidad haga a medias, o simplemente no lo haga, se expone a que el riesgo de imagen pública se explote, se genere, se haga presente y tiene un impacto en esa organización. Y cuando eso ocurre, mucha que cuesta sacarse. En general, cosas que uno tiene de percepción, desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista personal, uno puede hacer 20 cosas. Yo hice 20 labores, hice 19 buenas, hice 15 bastante buenas, hice 10 extraordinariamente buenas, pero hice una en la que me equivoqué. Todo el mundo me va a hablar de esa una que hice mal, y no de las 5 que hice bien, de las 5 que hice muy bien y de las 10 que hice extraordinario. Todos se van a ir al concepto de por qué no se cumplió, por qué no se hizo, y viene una derivada de cosas y hechos que lamentablemente impactan en la organización. Esos elementos son los que un proceso de gestión de riesgo considera, evalúa y los debería tener presentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para administrar y gestionar los riesgos que ustedes saben, conocen y tienen mucha más experiencia que cualquiera de nosotros que nos hemos dedicado a este tema del control en el área municipal? Que ustedes tienen la película extremadamente clara y saben exactamente dónde hay posibilidades, que saben exactamente dónde pueden ocurrir hechos no deseados y otros sinónimos que no vale la pena empezar a señalarlos, porque en el fondo lo que me interesa es que ustedes entiendan que los riesgos existen, que están amenazando la organización donde ustedes trabajan, amenazan el área donde ustedes laboran precisamente, ya sea a nivel de dirección, a nivel de departamento o a nivel de unidad. La pregunta del millón: ¿cómo implementamos un proceso de gestión de riesgo? ¿En qué consiste? ¿Para qué se hace? ¿Cómo se hace? Yo, en las láminas que vienen, voy a tratar de explicárselo de la mejor manera posible, de manera que ustedes tengan una síntesis de lo que es esta herramienta de administración que evidentemente les puede servir. Lo primero, para que un modelo de gestión de riesgo sea exitoso, se necesita definir un concepto elemental de administración que se llama el gobierno corporativo. Y ese gobierno corporativo tiene que ver cómo se administra una entidad en general. Y eso tiene que ver con la alta administración. En el caso municipal, un gobierno corporativo debería estar compuesto por el alcalde, por su secretario municipal cuando exista, por sus jefes de división, quienes deben analizar todos los frentes que puedan dar cabida a que un riesgo se ejecute u ocurra de manera que me afecte negativamente la organización. Si yo no soy cuidadoso en el manejo de la finanza, si gasto más de lo que ingreso, voy a tener un problema asegurado. Si tengo proveedores, hago muchas compras y no pago esos proveedores en los tiempos y plazos estipulados, voy a tener problemas. Esos elementos financieros que son más fáciles de identificar como gestión de riesgo son una realidad y lamentablemente afecta a toda la organización. Si no soy cuidadoso para el manejo del personal, si no soy cuidadoso en el pago de su remuneración, si no soy cuidadoso con sus elementos de trabajo,
Si no soy cuidadoso con los activos de la organización, con el uso de las camionetas, con el uso de las instalaciones, con el uso de los bienes, de los computadores, si no soy cuidadoso con eso, van a existir riesgos que me afectan a esos activos, a esas instituciones, a esas unidades. ¿Y qué va a pasar al final? Lo que yo tengo que hacer, me voy a ver imposibilitado de lograrlo porque no tengo los medios. Yo quiero hacer una cobertura de seguridad ciudadana en mi comuna, pero no tengo camioneta, no tengo vehículo, no tengo radiocomunicación, no tengo comunicación con carabineros. ¿Qué son esos? Son riesgos, y son riesgos reales que hoy día ocurren. Lo vuelvo a insistir, esto es una exposición de carácter genérico, no se hace mención a ninguna entidad en particular, ya para que nadie esté sacando ningún tipo de conclusiones apresuradas que pueda afectar cierto el tema metodológico. El propósito del proceso de gestión de riesgo. Y aquí vienen las preguntas que ustedes pudieran empezar a hacerse. ¿En qué consiste? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me serviría en mi municipio? Contribuye, y eso por favor grábenselo bien, contribuye a que las entidades y los procesos que realizan esas entidades sean adecuadamente dirigidos y controlados. Eso es lo que hace. Porque el proceso de gestión de riesgo lo que pretende es medir dónde puedo yo incorporar elementos de mejora, dónde puedo incorporar controles, dónde puedo separar controles, dónde puedo abrir un proceso en dos. ¿Para qué? Para que tenga una mejor cobertura. ¿Para qué me sirve hacer todo eso? Para contribuir a la efectividad, eficiencia y rendimiento de la organización. Eso es lo que hubo con el proceso de gestión de riesgo. Es decir, hacer bien lo que tiene que hacer sin pasar sus obras en el camino. Otro elemento que pudieran estarse preguntando, ¿de dónde viene este tema? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde nace? Esto nace de los estudios que se hacen a nivel internacional en las grandes empresas consultoras, en las grandes empresas de auditoras, que de una u otra forma trataron de implementar ciertas metodologías que orientaran a sus clientes, los auditados, a tener mejores resultados. Fue tal el impacto de esto que apareció una institución de carácter internacional que es ISO, que regula los procesos, los principales procesos, los procesos más relevantes que le pueden afectar a una organización a nivel mundial, que reguló el proceso de gestión de riesgo. Tan relevante en la materia que existe una norma a nivel internacional que regula el proceso de gestión de riesgo. A nivel internacional es la norma ISO, pero esa norma ISO se revisó, se analizó en Chile y se creó la norma chilena ISO 31000 de 2018. Esa norma es la que da los principios y orientaciones. ¿Qué es el proceso de gestión de riesgo? ¿Para qué se hace? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es el marco? ¿Y cuáles son las fases que se deben cumplir? Existe otra norma adicional que también regula el proceso de gestión de riesgo, que es la norma 31010 de gestión de riesgo más específica. Existe la guía la 73 de 2002 que da la orientación para la implementación de la ISO 31000, y todos estos documentos son evaluados, conocidos y aprobados por el INN. El INN es un servicio público que se llama Instituto Nacional de Normalización. Para los que quieran buscar más información respecto de estos marcos normativos, es inn.cl, donde llegarán a la fuente oficial que transmite estas orientaciones técnicas al país. O sea, esta es la gracia que tiene. Y evidentemente que están en español, aun cuando ¿cierto? La norma original está en idioma inglés y en otros idiomas de uso mundial. Ya está como en francés, está en chino, en japonés y en una serie de idiomas más. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que este modelo no nació del aire, no cayó del cielo, nació de requerimientos, de mediciones, de buenas prácticas, de ponerse de acuerdo para que llegue a ser una norma ISO. Se requieren muchos pasos, y esos pasos, ¿cuál es la gracia? Que están técnicamente probados. Por lo tanto, cuando uno usa una norma ISO para evaluar y conocer el proceso, tiene cierta seguridad del éxito de lo que voy a hacer. Y para sorpresa de muchos, y de mía también, existen normas ISO de muchas cosas que yo desconozco. ¿Por qué? Porque no he tenido el tiempo de dedicarme a estudiar normas ISO de muchas cosas, de fabricar un elemento, de fabricar un vehículo, de prestar un servicio. De hecho,
En Chile hubo un tiempo atrás, unos 10, 15 años atrás, entró muy fuerte las normas 9000, las ISO 9000. ¿Qué regulaban las ISO 9000? Regulaban las formas de cómo una organización regula un proceso interno, cómo lo documenta, cómo lo presta y qué lograban. Certificarse en que esa unidad cumplía eficientemente los procesos definidos por la organización. Aparecieron muchas entidades que se certificaron en el normas ISO 9000. Ya hay unas que regulan el medio ambiente, hay unas que regulan los temas técnicos, regulan la fuerza eléctrica. Yo me he llevado bastante sorpresa cada vez que me coloco a investigar. ¿Ya? ¿En qué consiste? Una acción constante. Y esto es bueno que ustedes lo entiendan. Se requiere una revisión permanente que mejora continua. Este proceso de gestión de riesgo, si alguna municipalidad donde ustedes trabajan se pudieran hacerlo a partir del año 2024, a partir de la mitad del 2023, no es que nos juntemos un grupo de personas, 5 o 10 personas, nos juntemos una semana, nos vamos a las termas de X y nos juntamos todos los directores, todos los directivos, los jefes de departamento y hacemos un proceso de gestión de riesgo y nos volvemos en una semana con un documento que nos va a salvar la vida. Y nos olvidamos de ahí para adelante. No es así. ¿Por qué requiere una mejora continua? Por el simple hecho que los riesgos pueden cambiar. Un ejemplo, ya mencionamos ese de que Subdere no pasó la plata, ¿cierto? No pasó el dinero, el recurso para desarrollar una área verde, una área de crecimiento, una mejora del parque, ¿cierto? ¿Qué pasa si efectivamente al semestre siguiente sí Subdere pasó el dinero, sí pudimos desarrollar la acción? Pero compramos mal, instalamos mal, no regamos el pasto, nos robaron los juegos, llegaron en mal estado. El principal elemento al principio era el recurso financiero. Hoy día, por lo que yo le estoy mencionando, existen otras cosas. Compramos mal, compramos caro, recibimos lo que no compramos, llegó en mal estado. Se están activando otros riesgos que también me van a afectar la gestión institucional. Y esa es la gracia que tiene hacer una acción constante. Yo después, al año subsiguiente, solucioné los problemas de compra. Encontré un producto súper bueno, que me da garantías, que me da plazo, que me da cosas adicionales. Solucioné el problema de la compra. Pero cuando los productos llegaron, los instaló una persona que no tiene las competencias para instalar juegos. Quedaron mal instalados. Entonces solucioné el tema de la plata, solucioné el tema de la recepción, pero se me activó mi riesgo de instalación. Y así sucesivamente. Eso es el concepto de la acción constante. ¿Cómo se ejecuta? Aquí se requiere un elemento clave. La máxima autoridad municipal debe asumir la responsabilidad de la adopción de medidas para una efectiva gestión territorial. Él es el que tiene que estar convencido con esto. Él es el que tiene que conocer las ventajas y bondades de la aplicación de un modelo de gestión territorial. ¿Por qué esa inquietud? Porque si la principal autoridad no se involucra, no conoce el modelo y cree que esto no sirve, se van a desarrollar actividades, se van a gastar recursos que no vayan a llegar a ningún lado y no les va a presentar ninguna mejora. Es más, van a utilizar recursos, van a generar una mala administración y van a generar un desánimo generalizado en toda la entidad. Por lo tanto, la autoridad municipal en un modelo de gestión de riesgo es claro. Él tiene que asumir el liderazgo de esto. Él tiene que estar convencido. ¿Por qué? Porque él va a tener que tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Donde la municipalidad presente los mayores riesgos, los riesgos más críticos, deberá disponer de los recursos necesarios para los mejores. O sea, no sacamos nada con hacer un modelo en el área de finanzas, que es lo más fácil que ustedes pueden ubicar, y identificar una serie de riesgos que me están afectando. Pero a la hora final, no compró un computador, no compró un sistema contable, no fortaleció el área, la dirección de control, no le importaron las auditorías y después se dejó caer el organismo contralor, ¿cierto? Con todas sus falencias y virtudes y sacó un informe que lo dejó muy complicado. Ahí se le activó el riesgo, incluso se le activó el riesgo de cumplimiento de las normas mínimas de regulación en el ente municipal. No cumplió la ejecución presupuestaria, no cumplió la votación de respaldo y una serie de elementos que usted ya conoce. Este modelo
requiere que se audite. Este modelo requiere que se revise. Ahora, tal como lo mencionó César al principio, la aplicación de un modelo de gestión de riesgo está orientado para que la unidad de auditoría interna de una entidad, de forma genérica, lo pueda revisar permanentemente. Esa revisión se llama aseguramiento. Y ese aseguramiento lo que hace es revisar el proceso de gestión de riesgo. Dicho lo anterior, en las municipalidades la función de auditoría tiene un esquema muy particular que depende, ¿cierto?, de las direcciones de control o depende del director de control. Y dependiendo de la magnitud o el tamaño de la municipalidad, es cómo se va a distribuir esta función internamente. Yo lo he visto, por lo menos en las municipalidades grandes, que las direcciones de control a lo menos tienen dos grandes unidades. Tiene una unidad que puede dedicarse a la auditoría de gestión o a la revisión de los procesos jurídicos de manera preliminar, y tiene una unidad de auditoría donde existen auditores que realizan su función de aseguramiento o consultoría según sea el caso. Por el momento, no es relevante para esta exposición dónde va a estar radicada la unidad de auditoría o quiénes van a ser las personas que van a hacer el aseguramiento del proceso de gestión de riesgo. Si ustedes me preguntan a mí, las normativas internacionales señalan que los debe auditar la unidad de auditoría, pero eso es absolutamente adecuado o en las consideraciones que cada municipio tenga en particular, ¿ya? ¿Para qué se hace este aseguramiento? Para detectar aquellas falencias que el modelo no esté cumpliendo, para detectar en aquellas unidades, procesos, secciones que existan cambios de riesgos, para evaluar los controles internos que tengo implementados en esos procesos que estoy evaluando. Porque si han cambiado, para bien o para mal, el modelo de riesgo también cambia. Y eso significa tener una mirada proactiva, tener claridad respecto de cuáles son mis debilidades y poder generar a nivel de alta administración las mejoras que sean necesarias para poder implementar lo que sea necesario para salir adelante, ¿cierto?, airoso en la administración general. La cobertura de una auditoría a todas las fases del proceso que están en las láminas que vienen. El proceso de gestión de riesgo tiene fases, tiene elementos que se deben hacer secuencialmente para poder lograr este modelo que funcione de una manera exitosa. Y esa evaluación, ¿cierto?, se hace de manera constante, se hace todos los años. ¿Para qué? Para hacer las mejoras que se requieren. Aquí voy a hacer un paréntesis. César también hizo mención a esto. El proceso de gestión de riesgo en Chile a nivel gubernamental tiene uno de los desarrollos más completos de Latinoamérica. Mira lo que le estoy diciendo. El sector público chileno a nivel central tiene un desarrollo de proceso de gestión de riesgo más completo a nivel de Latinoamérica, y yo creo que Centroamérica también estamos muy por sobre la media de Centroamérica. ¿Qué significan el sector público central? Significan la aplicación de este modelo en los servicios públicos. ¿Cuáles servicios públicos? Los que dependen de un ministerio. Los servicios que dependen de un ministerio son aquellos que forman parte del gobierno central. Ejemplo, Ministerio de Interior, es una cosa más o menos genérica que todo el mundo conoce. Cuenta con 3 subsecretarías: Prevención del Delito, Subdere y Subsecretaría de Interior, ¿cierto? Esas 3 subsecretarías tienen procesos de gestión. Y los organismos relacionados con cada una de esas subsecretarías tienen procesos de gestión de riesgo. En Subsecretaría de Interior, la ex ONEMI, hoy día SENAPRED, tiene proceso de gestión de riesgo. Carabineros tiene proceso de gestión de riesgo. La PDI, Capredena, perdón, DIPRECA, no Capredena, DIPRECA, el Hospital DIPRECA, por el lado de prevención del delito, Senda, tiene proceso de gestión de riesgo. Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia? La diferencia está que a esta materia se le ha dado muchísima más fuerza y muchísimos recursos al sector público central, y dejando de lado el sector público municipal, que también forma parte de la administración gubernamental. Y por eso que me parece interesante lo que señala César, en el sentido de que a lo mejor ustedes también deberían dar los pasos para conocer este proceso y poder hacer algo para poder
empezar a igualar la experiencia que tiene hoy día el sector público central. En el sector público central el proceso de gestión de riesgo comenzó el año 2005. Han pasado hartos años desde 2005 y hoy día, a pesar de todo eso, se ha ido creciendo. Hoy día los servicios públicos a nivel central tienen procesos, tienen matrices de riesgo, los procesos de auditoría se hacen en base a este modelo y por lo tanto tienen una muy buena recepción desde el punto de vista de los resultados que se generan. ¿Ya? Los componentes. ¿Cuáles son los componentes de un proceso de gestión de riesgo? Primero, la norma ISO 31000 no es la única que regula. Existen otros marcos para quienes estudien o conozcan esto por el tema, por un tema personal, profesional o de capacitación que haya tenido, seguramente van a conocer otros modelos. ¿Ya? Se debe tener en consideración el principio que los rige es el mismo para todos. Todos buscan identificar los riesgos, valorizarlos, evaluar los controles y determinar una exposición al riesgo. Multiplicación, divisiones, sumas, restas, consideración, agrupar modelos, agrupar riesgos, agrupar procesos. Pero todos buscan definir un concepto de exposición al riesgo, que lo voy a explicar un poquito más adelante. La norma ISO 31000 que se está usando en Chile desde el año 2018 recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren continuamente, cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgo en la gobernanza, estrategia y planificación. ¿Qué significa eso? Significa que está de manera integrada. El proceso de gestión de riesgo es una herramienta adicional que se pone a disposición de la administración para una mejora continua y completa de los procesos. ¿Ya? Lo otro importante. El proceso de gestión de riesgo de la norma ISO 31000 del año 2018, la primero que señala es que cuenta con principios. ¿Qué significan los principios? Significan los órganos rectores del proceso. Son las cosas que se tienen que ajustar en un proceso de gestión de riesgo. Si ustedes se fijan en el centro de la lámina que está, de la figura que está en esta PowerPoint, dice crear valor y proteger. Eso es lo que busca el proceso de gestión de riesgo. Crear valor y proteger. Ustedes se podrán preguntar, ¿y qué es crear valor? En el sector privado, crear valor es súper simple verlo, que una empresa se venda en más millones, pasando los años, conociendo su experiencia y conociendo, ¿cierto?, lo que hace, lo hace mejor, lo hace más económico, tiene mejores redes de venta. En el sector público, el crear valor tiene otra finalidad. Tiene la finalidad de prestar un mejor servicio, cubrir sus necesidades de la comuna, darle prioridad a los elementos que preocupan a la comuna y hacerlo bien con el uso eficiente de los recursos. ¿Ya? Ahora, el proceso de gestión de riesgo busca que sea eficaz y eficiente para que se logren los conceptos anteriores. Y aquí tiene varios elementos que señala como principios, es decir, se deben tener presente cuando se hace un modelo de riesgo. Rápidamente, el concepto de integrado significa que se hace un solo modelo de riesgo. O sea, para una organización, un solo modelo de riesgo. No se hace un modelo de riesgo para finanzas, no se hace un modelo de riesgo para recursos humanos, un modelo de riesgo para informática. Es uno solo. Ese es un principio que se debe cumplir. Está estructurada e integrada. Tiene definido cómo se hace. La estructura de un proceso de riesgo está asociada a un proceso. El proceso de finanzas. El proceso de finanzas yo lo puedo abrir en el proceso contable, en el proceso de recursos humanos, en el proceso de tesorería. El proceso contable lo puedo abrir en contabilizar los ingresos, en contabilizar los egresos y contabilizar los traspasos. En la contabilización de los egresos puedo tener pagos de remuneraciones, puedo tener pago de recursos humanos, puedo tener pago de compras, etc. Y eso significa que tiene una estructura de carácter y además es integrado. Adaptable como principio. El proceso de gestión de riesgos se adapta a la organización. Si una organización no tiene un departamento o una unidad que la otra municipalidad sí lo tiene, no es razón para que no se haga el proceso de gestión de riesgos. Se adaptan. O sea, si una municipalidad no tiene un departamento de educación, por ejemplo, yo digo, no, que no se puede hacer el modelo porque no está el departamento de educación. ¿Por qué? Porque el departamento de educación ya está externalizado al servicio local de educación, por ejemplo. No. Se adapta. Si no está educación, el modelo va a incluir todas las unidades, menos la unidad de educación.
inclusiva, es para toda la organización, toda, sin ninguna excepción. Evidentemente que lo recomendable es que al principio las gestiones se hagan sobre aquellas unidades que son más relevantes para la organización. El área de finanzas, el área de planificación, el área de recursos humanos, el área de tecnología, el área de compra, que son siempre áreas muy sensibles dentro de las áreas municipales y de todas las organizaciones públicas de carácter general. Otro principio, que es dinámico, cambia. Yo hoy día tengo definido el riesgo con un riesgo alto, con una exposición alta. Pero mañana sale una disposición interna que me mejoró la cantidad de personal, capacitó al personal, adquirimos computadores y adquirimos un software, podemos mejorar el control y ese riesgo va a disminuir. Mejora la información disponible. Cuando se empieza a hacer esta materia, empiezan a aparecer muchas ideas de gente que conoce muy bien los procesos y que trabaja por años en alguna unidad en particular. Esa información la maneja la persona que trabaja ahí, no la conoce. Muchas veces el director de esa área no tiene conocimiento detallado de esa unidad, aunque sea su jefe. ¿Quién la conoce? La gente que trabaja. Por lo tanto, al aplicar este proceso, se mejora la información disponible desde el punto de vista del proceso, desde el punto de vista del alcance, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista del control y desde el punto de vista de la exposición al riesgo. Considera factores humanos y culturales, sin duda. ¿Por qué considera los factores humanos? Porque evalúa el comportamiento de las personas, evalúa qué es lo que hace, evalúa para mejorarlo. Si yo detecto en este proceso que falta capacitación, puedo proponer. Si detecto, cierto, que hay discriminaciones, puedo tener una mejora, y así sucesivamente. Y finalmente lo que busca es una mejora continua. Este proceso parte, imagínense que en el sector público central partió el año 2005, estamos en el 2023 y todavía tiene vigencia absoluta, está en permanente modificación, perfeccionamiento, incorporando el elemento que las propias normativas, las propias leyes del país la han ido incluyendo. Por ejemplo, algunas que ustedes seguramente tienen que haber escuchado, como por ejemplo, los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los delitos funcionarios. Esos elementos que han nacido a la vida pública y privada en los últimos 10 años se han ido integrando en el proceso de gestión de riesgo. Y esas indicaciones que maneja la unidad de análisis financiero están incorporadas en los matrices de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque forman parte de la administración y podrían generar un daño enorme. Si se produce un delito funcionario, se produce un fraude en una organización, un delito financiero importante, sí, que evidentemente es grande, pero más que eso, me genera un daño en la imagen y así sucesivamente. Después de los principios, tenemos otro concepto, el marco de referencia. ¿Qué es lo que es el marco de referencia? Es la guía que permite asistir a la entidad edilicia para integrar todos los riesgos y actividades y funciones significativas, todas las que hace una municipalidad, que son muchas, patentes comerciales, ¿cierto? Los permisos de circulación, los permisos de construcción, la recolección de basura, las contribuciones, qué sé yo, muchas de las cosas que hacen las municipalidades, que muchas veces uno las desconoce, que seguramente ustedes las conocen de mucho detalle. Lo que busca este modelo es integrar ese conocimiento que ustedes tienen en lograr definir de mejor manera los riesgos que afectan a cada una de las unidades que ustedes trabajan. ¿Para qué se hace este modelo? ¿Cuál es una de las finalidades? Es mejorar la integración de la gobernanza de la entidad. Que los directores tengan mejor información, que los directores tengan clarito cuáles son sus áreas que están en rojo, cuáles son sus áreas que están en amarillo, cuáles son sus áreas que están en verde, a similitud de un semáforo. ¿Para qué se hace eso? Porque claramente un director debiera darle prioridad a mejoras de los procesos internos a aquellas áreas que están en rojo, aquellas áreas que tienen mayor riesgo. ¿Qué área puede tener mayor riesgo? Donde ocurren más cosas. Y aquí hay cosas que son de carácter transversal y no es para asustarse. En todas las entidades, el área financiera siempre va a tener riesgos relevantes que tengo que controlar. En todas las entidades municipales existen problemas con los recursos humanos. Es un área que tengo que mirar. En todas las
instituciones del Estado tenemos enormes problemas con los procesos de compra, con los procesos de pago de proveedores, de los procesos de los pagos de los servicios, de los bienes que entregamos, de la forma que entregamos el servicio. Este marco de referencia lo que ayuda es a ir cómo se integra cada uno de los elementos del proceso de gestión de riesgo, cómo se diseña, cómo se implementa, cómo se valoriza y lo más relevante, cómo se mejora. ¿Para qué? Para generar liderazgo y compromiso. Por eso es que es importante que en este modelo se incorpore la administración de la manera más clara y directa posible. El proceso de gestión de riesgo en su integridad, completo. Esto es, aquí está. Tiene todas esas fases. ¿Por qué tiene cada una de esas fases señaladas claramente? Porque a cada una de estas fases se debe cumplir para un proceso de gestión de riesgo completo y de la mejor manera posible. Vamos a ver rápidamente en qué consiste cada una de ellas. La primera fase, ¿cierto? Que de la lámina anterior, que está señalada con una flechita, ¿cierto? Que es comunicación y consulta. Esta es una de las más importantes. En esta etapa se genera la idea de hacer una gestión de riesgo, comprender muchas de las cosas que yo le mencionaba aquí. Ustedes entiendan que las unidades con que trabajan tienen riesgos que les afectan. Tienen riesgos financieros, tienen riesgos de tecnología de información, tienen riesgos comerciales, tienen riesgos de gestión de riesgo, de riesgos que les puedan afectar, tienen algunas necesidades básicas y otras cosas más. Comunicación y consulta es el proceso donde se da a conocer a todos los integrantes de la organización que se va a llevar a cabo este proceso de gestión de riesgo. Es base y es elemental que todos lo conozcan para que nadie se sienta que no forma parte de este proceso. La segunda fase, que es la que está más arriba, la que está más alta, fase de alcance y contexto. Aquí se definen los parámetros externos e internos que deben tener en cuenta al momento de señalar el proceso de gestión de riesgo. Muy breve, ¿qué significa un parámetro externo? La municipalidad tiene elementos externos que le pueden afectar su misión, que le pueden afectar el cumplimiento de su objetivo. Por ejemplo, que suframos una pandemia y no se genere actividad comercial y no se paguen las patentes comerciales, los habitantes de la comuna no paguen los permisos de circulación, no generan ingresos propios, por lo tanto, todos los gastos que estaban relacionados con distintos proyectos se van a ver afectados. Esos son los parámetros externos. Puede haber una normativa que modifique, por ejemplo, la disposición del Fondo Común Municipal. Puede haber una normativa que regule o que haga una retrasación de los bienes de la comuna. Eso debería llevar a que se van a pagar mayores contribuciones. Pero eso no depende del municipio. Es un ente externo, pero esos entes externos también afectan el quehacer municipal. Internos, todo lo que ustedes conocen. En eso son expertos y ahí, con toda seguridad, tengo mucho más a aprender yo de ustedes que ustedes de lo que yo les pueda presentar. Por lo tanto, se deben definir las actividades asociadas a la gestión de riesgo para identificar si le afectan componentes internos o externos. Se afectan los programas estratégicos, los programas, proyectos, las actividades específicas. ¿Para qué se hace eso? Para tener claridad en la evaluación. La tercera, identificación del riesgo. Esto es donde se hacen todas las gestiones internas con los integrantes de las unidades para conocer la mayor cantidad de riesgos que pueda afectar a cada una de las unidades que conforman una municipalidad. Los integrantes de su equipo de trabajo son vitales para este proceso, para esta etapa del proceso de gestión de riesgo. Son ellos los que saben cuáles son las cosas que les impiden cumplir su objetivo. Les falta capacitación, la falta de un software, la falta de instalaciones, la falta de luz natural, la falta de un casino, la falta de un lugar donde tener un esparcimiento durante la jornada, el entorno donde está el área municipal, los beneficios obligatorios o voluntarios que puedan tener como funcionarios a través de las asociaciones y así sucesivamente. Aquí, la identificación de riesgo es vital, la participación de las personas que conforman este proceso. La tercera, análisis de riesgo. Esto tiene por objeto comprender la naturaleza del riesgo y sus características para determinar el nivel de riesgo. Esa es la más importante.
Aquí se determina el nivel de riesgo para cada uno de los procesos, subprocesos o etapas que conforman una dirección, un departamento o una unidad. Este proceso es largo, pero me permite tener claramente identificadas cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Para qué? Para generar un plan de acción, un plan de mejora. El análisis del riesgo, ¿cómo se hace? Que está ahí marcado con la flechita amarilla, ¿cierto? El análisis de riesgo, la norma ISO define que se debe evaluar dos conceptos: probabilidad y el impacto del riesgo. Muy breve, ¿qué significa la probabilidad? Significa cuánto de cierto hay de que ese riesgo pueda ocurrir. Ustedes en esto tienen muchísima experiencia. Ejemplo, cuando Subdere programa una actividad a nivel nacional con los municipios y les va a facilitar una cantidad importante de recursos para que hagan un cambio en los equipos computacionales. A lo menos renueven el 10%, ya, una cifra X. ¿Qué probabilidad hay de que eso se concrete, que Subdere cumpla la financiación del recurso? Inicialmente uno estima que es alto. ¿Por qué? Porque Subdere no va a tener la aprobación del presupuesto si no está debidamente documentado y presentado al Parlamento, que le aprueba la ley de presupuesto y le aprueba las transferencias que va a hacer Subdere a cada una de las municipalidades. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra ese evento, de que no me llegue la plata, la probabilidad es baja. Pero cada uno de los riesgos tiene que ser analizado bajo esa perspectiva. Si no me llega ese dinero, ¿qué impacto me produce la organización? Si no llega el dinero para renovar el 10% de los computadores, que es un programa a nivel nacional que financia Subdere, tiene un impacto a lo menos medio, porque yo tenía muchas esperanzas en poder sacar aquellos computadores que ya tienen 7, 8, 10 años de uso y que lamentablemente por las condiciones económicas de un municipio X no pueden ser renovados. Genera un impacto grande. Entonces esos dos elementos forman parte de la evaluación de riesgo. La valoración del riesgo se define en la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Eso se genera en números. Tienen unas escalas que están en la lámina que viene. Ese riesgo, para poder disminuir la probabilidad de que me genere un hecho negativo, existen los controles. Un control asociado al financiamiento de Subdere podría ser, en caso de que Subdere no nos pase estos recursos, poder generar una actividad X dentro de un municipio que permita obtener ingresos propios que van a ser destinados al reemplazo de los computadores antiguos. Ahí puedo definir un control. ¿Qué gracia tiene ese control? Que disminuye la exposición al riesgo. Si tengo un buen control, el riesgo es disminuido. Si tengo un mal control, el riesgo aumenta. Si no tengo un buen control en el pago de factura a proveedores, el riesgo aumenta. Si tengo un control automático computacional en un sistema contable computacional que me hace el cruce de la factura y me dice, ¿sabe, señor, usted esta factura ya la pagó y la quiere pagar de nuevo? Si me da ese aviso automático, la exposición al riesgo disminuye. Esa es la idea básica que me interesa que usted a lo menos entienda, ¿ya? Valorar la probabilidad del impacto del riesgo, ¿cierto? Se usan tablas, estas que están aquí abajo. Aquí están los números que yo le decía. La probabilidad es muy improbable que Subdere no cumpla. Por lo tanto, la probabilidad yo la podría definir como un 1. ¿Ya? Puede ser que en algunas oportunidades, por determinadas circunstancias, en algún año, Subdere de 10 proyectos, 1 lo dejó de pagar. Por lo tanto, ya pasaría a ser un 2, pasaría a improbable. El impacto, que es lo que me genera el no recibir ese dinero y permitió que ese riesgo se activara. En el caso de las municipalidades de bajos ingresos, más pequeñas, más alejadas del centro del país, o más extremas, o más aisladas, o más pequeñas, a lo mejor eso es un riesgo catastrófico, porque no va a permitir cumplir con la función propia de la municipalidad. Esos computadores los iba a destinar a multas, al tema de patentes, al tema de contable, al tema financiero, al tema de gestión de riesgo, al tema de control de gestión, y no lo voy a poder hacer. Para esa municipalidad, el impacto indudablemente que es alto, es catastrófico. A lo mejor, ya me la suplo por aquí, por acá, el impacto yo lo podría definir como, ¿cierto?, mayor. Ahora, tengo más habilidad, voy a pedir unos computadores prestados, voy a comprar algunos componentes, etcétera, etcétera. Me las voy a arreglar como pueda. ¿Qué significa eso? Significa que el riesgo, ¿cierto?, el impacto va a ser menor. ¿Qué es lo que busco yo en definitiva en el modelo?
que un riesgo tenga pocas probabilidades de ocurrir. Si un riesgo se ocurre, me genera un impacto bajo. Y un tercer elemento, que el control sea de mediana calidad hacia arriba. Si esos tres elementos se dan en ese sentido, el concepto de riesgo de ese proceso va a tener una probabilidad baja, una incidencia baja, ¿ya? Finalmente, los controles también se evalúan, ¿ya? Que es la última parte de la fórmula. Está la probabilidad, está el impacto y después sigue el control. También existen algunas tablas donde yo puedo medir, ¿cierto?, los controles que voy a aplicar. Y finalmente, este es el elemento que busca el proceso de gestión de riesgo, el nivel de exposición al riesgo. Yo les pregunto a ustedes que trabajan en el área financiera, que trabajan pagando facturas, y el riesgo de pago de facturas demuestra un riesgo superior a estos valores, producto de una multiplicación, ¿cierto?, de una probabilidad por un impacto, me genera un riesgo no aceptable. Significa que ese riesgo usted lo tiene que administrar urgentemente. ¿Por qué? Porque les va a permitir generar un ahorro de recursos, les va a permitir gestionar de mejor manera los recursos, la gestión interna, les va a permitir cumplir su objetivo, los recursos van a ser destinados a lo que estaban planificados. Y no voy a tener que sacar recursos de otro lado para reponer los recursos que pagué 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces la factura. Si tengo un proceso contable que me paga 5 veces, tenemos un problema serio. Ese es el concepto más importante que me interesa que a ustedes les quede en su mente, el nivel de exposición al riesgo. ¿Ya? Después viene la valoración del riesgo, que es cómo se comporta probabilidad por impacto, de acuerdo a las tablas anteriores, me genera un score de riesgo. Y ese score de riesgo menos el control me genera la exposición al riesgo. Ese es el concepto de valoración, es ponerle un número. La norma ISO busca que se valorice un riesgo con números valóricos, es decir, una evaluación cuantitativa. Un riesgo, si yo le digo a usted, este riesgo tiene una exposición 2 y este otro riesgo tiene una exposición 5, ¿cuál es más peligroso? ¿Cuál es más debiera ser la alerta para la administración? El que tiene 5, porque el proceso de gestión de riesgo me dice que ese proceso tiene un impacto más grande en la organización que el de 2. El de 2, ¿por qué puede ser más bajo? Porque los factores se movieron distintos. Menor probabilidad, menor impacto, mejor control. Menor probabilidad, menor impacto, mejor control. Eso es lo que busca. Y si ustedes se fijan, la experiencia que nos ha dicho, cuando va a la Contraloría y hace una auditoría y le encuentra una serie de observaciones, cuando llega el reporte final, ¿a qué apunta ese informe? ¿Cuáles son las mejores que tiene ese informe? Mejores menos control. Porque las otras cosas son difíciles de mover. Mejores menos controles. Y les pide un manual, les pide capacitación, les pide instalar un software, les pide configurar de mejor manera, les pide un manual de procedimiento, les pide capacitación, les pide varias cosas. Fíjense, ¿a qué está apuntando? A la mejora del control. Tratamiento del riesgo, que es la fase que está acabando. ¿Qué es lo que hace el tratamiento de riesgo? Todas aquellas áreas que dieron un nivel de exposición alto, tiene que haber un cambio interno dirigido por la máxima autoridad hacia los directores, hacia los jefes de departamento, y generar acciones que permitan tener un mejor en el corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que busca. Generalmente lo que busca es mover el control, mejorar ese control. Si es manual, a semiautomático. Si es semiautomático, a uno computacional, que no tenga la intervención humana. Yo tengo que pagar una factura, que apriete un botón, sistema contable revise toda la factura y me diga, ¿sabe qué? Esta la pagó. Por lo tanto, el sistema no le va a generar una nueva transferencia electrónica de fondo. ¿Qué es lo que hice? Mejoré el control notablemente. Cuando la persona que trabaja en contabilidad comete errores contables, registrarlo haciendo, no tiene la capacitación adecuada, a lo mejor ese es el problema. Y eso es lo que me genera la probabilidad y el impacto. Si yo capacito a esa persona, robando los cursos de la Contraloría, contrato una empresa externa, bajo los manuales, hago charlas, interactúo con otros municipios, genero estas relaciones entre municipalidades, generar convenios de colaboración, ¿qué es lo que logro? Mejorar el proceso de gestión de riesgo, porque el control va a mejorar. Finalmente, muy breve, los tratamientos de riesgo que habla el proceso de norma de la ISO 31000 son 4. Cuando yo detecté este riesgo de pago doble de facturas, ¿lo puedo evitar? Sí, lo puedo evitar.
¿cierto? Teniendo un buen sistema contable. Pero el concepto de evitar apunta a algo que es difícil en la administración pública. Yo puedo evitar algo no haciendo. Yo como municipalidad no voy a comprar más, ¿cierto? No voy a pagar ninguna factura. Es posible, porque yo necesito comprar insumos. Evitar es no hacer. Yo quiero evitar tener un riesgo de desplazamiento de mi casa al trabajo, que me asalten. Es imposible, no lo puedo evitar. No tendría que ir al trabajo. O bien trabajar telemáticamente. Pero el concepto de evitar apunta a eso, a no hacer una actividad. Compartir. ¿Cómo puedo compartir un riesgo? ¿Cierto? Cuando un riesgo que te pago de factura, lo separo en dos elementos. Lo separo en la unidad de control que me revise el proceso de pago y lo llevo al área contable y finanzas que me revisen el listado de la nómina antes de autorizar una transferencia. ¿Qué es lo que hice? Compartir el riesgo en dos unidades. Al compartir el riesgo, la probabilidad de que se equivoquen es bastante menor. No digo que no se puedan equivocar, es bastante menor. Puedo tener un tratamiento de riesgo que me permita reducirlo. La clave de esto es que ya lo mencioné, mejorar el control. Mejorar el control con una normativa, con capacitación, con un software, con un control por oposición, con una auditoría más fuerte, eficiente, con revisiones periódicas, con controles sorpresivos, con arqueos periódicos, etc. Puedo aceptar el riesgo, esta es la más fácil. Yo voy y le digo al jefe de finanzas, ¿sabe qué es jefe de finanzas? ¿Sabe el director de finanzas? ¿Sabe el señor Duff? Pues señora Duff, tenemos problemas con el pago de factura. Sí, no, viejito, no te preocupes, si yo lo sé, no te preocupes. Dejémoslo así, no. Sigamos de pagar. Eso es aceptar. Pero tiene consecuencias. Si se producen hechos indeseados dentro de la organización, tiene consecuencias para el jefe. El último, registro de informe. Este modelo permite entregar informes actualizados de cuáles son los principales riesgos, cuáles son las evaluaciones que se han hecho, cuáles son las mejoras que tenemos y en qué situación estamos. ¿Para quién? Para generar información a la alta administración, al consejo municipal, a los directores, etc. ¿Por qué? Porque cada uno conoce sus riesgos y sabe y tiene que estar pendiente de que ese riesgo no se active, que es responsabilidad de él. El que registra contablemente tiene que registrar correctamente. El que paga tiene que pagar correctamente. El que paga con transferencia electrónica, todos los ítems de un proceso de compra están calzados, están documentados, están revisados, están visados. Si no, tenemos un problema, ¿cierto? ¿Cómo debería funcionar un proceso de gestión de riesgo? En términos genéricos, cualquier funcionario puede detectar un riesgo e informar. Cuando ya un proceso de gestión de riesgo está un poco maduro, está andando, cualquier funcionario lo puede hacer. Una buena idea es mejor decirla que quedarse callado. Es responsabilidad de la jefatura administrar el riesgo que se presente en el proceso del cual él es responsable. El jefe de datos, el jefe de finanzas, el jefe de contabilidad, los recursos humanos, el de compras, etc. Un coordinador revisa y reporta el riesgo al encargado de riesgo. Alguien que coordine dentro de cada una de las unidades cuando se detecta un riesgo nuevo y se mejore la matriz de riesgo existente, debe existir un coordinador para que esa información fluya completa y correctamente y demás. Debe existir un encargado de riesgo. Forma parte del modelo, que alguien se haga cargo de esto, que tenga la matriz actualizada, que cuando exista un cambio en alguna de las unidades, exista el documento de respaldo. Por ejemplo, yo tengo mi modelo de riesgo con los valores en la gestión de riesgo final con el rojo, verde y amarillo. Llegó un informe de la Contraloría. Me hizo mucho daño. Venían muchas observaciones altamente complejas. Ese encargado de riesgo tiene que trabajar para dar respuesta al informe en conjunto con los encargados de las unidades y tiene que modificar la matriz de riesgo. Porque la matriz de riesgo se tenía puros verdes y llegó un informe de la Contraloría donde las observaciones son altamente complejas, quiere decir que aquí hay algo que no funciona, algo que está, no está en sintonía fina, tenemos problemas internos. Existe un encargado de riesgo e idealmente un comité de riesgo que se reúne cada cierto tiempo para analizar las variables que afectan un proceso de gestión de riesgo. Informes de la Contraloría, informes de auditoría interna, informes del Departamento de Control de Gestión, información que provee SECTA, información que provee DAF. Todo eso se va ajustando. ¿Para qué? Para que el encargado de riesgo le presente una propuesta al alcalde o alcaldesa, ¿cierto?, para su aprobación, para presentar el modelo de riesgo a quien lo requiera. Por ejemplo, Contraloría, por ejemplo, Consejo Municipal u otra instancia de control. La Contraloría, en estas últimas visitas a municipios,
ha pedido expresamente a la Dirección de Control que le facilite la matriz de riesgo, le cuente en qué está el proceso de gestión de riesgo, le muestre los planes de mejora que tienen o el plan de tratamiento. Muchas municipalidades, yo lo sé porque por todas estas instancias he realizado algunos cursos de capacitación para gente que trabaja en las municipalidades y me lo han, después cuando pasa el tiempo me llaman, me preguntan, ¿sabe qué? Vino la Contraloría y resulta que me pidió el proceso de gestión de riesgo, me pidió la matriz de riesgo. ¿Qué es eso? Esto es. Tienen que saberlo, tienen que hacerlo. Lo último. Conclusiones generales y beneficios del módulo. ¿Qué logramos con esto? Facilitamos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque removemos los obstáculos que nos permiten o afectan que no cumplamos el logro de los objetivos de la unidad, del departamento de dirección y por lo tanto de la entidad de ILIS. Si hay gente que no quiere conocer de esto, tiene información y no la entrega, nos afecta a nosotros, porque yo sí quiero que esto funcione bien, sí quiero que actuemos proactivamente. Clarificamos el rol esperado en el manejo del departamento y la dirección al cual usted pertenece. Sabemos quién tiene a cargo el registro, quién tiene a cargo el control, cómo hace ese control, a quién reporta, la calidad de la información, está completa, está correcta, está oportuna. Otro elemento importante, aumentamos el conocimiento. Cuando yo entrevisto a la gente que lleva años haciendo un trabajo, se sabe el trabajo de memoria. Y eso me permite a mí obtener un conocimiento valiosísimo que puedo aplicar a un proceso de gestión de riesgo. Quien mejor conoce el proceso es la propia persona que trabaja por años. Y muchas veces con autoinducción, muchas veces con autoestudio, contactándose con colegas de otros municipios, asistiendo a cursos de la Contraloría, leyendo los informes de la Contraloría, haciendo esfuerzo por estudiar. Cuando se aplica este concepto de gestión de riesgo, ustedes después leen la matriz, oye, de veras, mira, en este departamento existen estos riesgos, yo no tenía idea. Oye, existen estos controles, tampoco. ¿Y ese control que se hace allá me puede servir acá? Es probable, puede ser, ¿por qué no? Nos enfocamos en lo que es más importante controlar o administrar. ¿Cuáles? Los riesgos rojos. Esos son los más importantes, porque son los que me van a causar un mayor impacto en mi organización. Por lo tanto, la administración, los directores, el consejo municipal debieran estar preocupados de mejorar aquellas unidades, departamentos, direcciones que tienen riesgo de color rojo. ¿Para qué? Para que hagamos un uso eficiente de los recursos y cumplamos los objetivos que a ustedes como funcionarios municipales y ya la municipalidad probablemente tal le permitan hacer, ¿cierto?, una gestión eficiente de sus recursos. Se entrega apoyo para que las cosas se resuelvan en aquellos que pueden resolver asuntos relevantes de una entidad edilicia. Si yo le digo al jefe de DAF, mire, aquí pagamos facturas 2 y 3 veces porque el sistema contable no tiene un validador de factura, ese es el tema clave. Yo solo doy a conocer al jefe de contabilidad, seguramente al jefe de DAF, el jefe de DAF tendrá que hacer algo y tendrá que hacer una mejora hacia el sistema contable, implementar un control, pedir un desarrollo nuevo. Estamos entregando un apoyo, aunque sea un grano de arena, con 2 granos de arena, con 100, con 1000, con 1.000.000, hacemos una playa. Para los que están conectados de esta región. Somos parte integral de un proceso y no espectadores. Nos involucramos, conocemos, nosotros mejoramos nuestro conocimiento. Tenemos la posibilidad de incluso de convertirnos en conocedores de otra área que sea de mi interés, incluso para lograr un cambio y si me va bien, ¿por qué no? Un ascenso. Formamos parte de eso. Se puede lograr una gestión integral más fortalecida en toda la entidad. Conozco prácticamente todos los riesgos, conozco todos los controles que hay. Puedo generar una mejora que me permita hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos, que es lo que toda la comunidad hoy día quiere, que sea transparente, que se usen aquellos recursos que efectivamente se requieren y lleguen en el momento oportuno, en la cantidad que corresponda, para sacar el mejor provecho. Eso es lo que busca esto. Y finalmente, una reflexión, son factores de éxito para el logro del objetivo. Y no estamos sentados esperando que otros lo hagan, esperando que el jefe de contabilidad resuelva el tema contable, mientras yo estoy aquí echado para acá en la playa mirando y que me llame por celular cuando tenga listo el análisis de cuentas. Si yo soy el analista, estoy esperando que el jefe me haga. Creo que no va a aparecer. Bueno, eso es
En términos generales, porque es un proceso de gestión de riesgo, espero que por lo menos les quede una pincelada genérica. La presentación la tiene Nelson, seguramente se las va a hacer llegar. Y bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, porque he hablado yo nomás, pero si no, no voy a alcanzar a hablar todo lo que tenía que explicarles para que ustedes se quedaran con este barniz que espero aportar un granito de arena para una mejora en la gestión institucional. Agradecemos al señor Leonardo Lea por su presentación. Efectivamente, la presentación y la grabación de esta actividad se va a enviar a los correos electrónicos que ustedes registraron al momento de la inscripción. Damos la posibilidad de poder aclarar dudas, si tienen alguna consulta, no hay ningún problema. Podemos dar la oportunidad de una o dos personas que puedan consultar en relación si les quedó algo pendiente o que alguna duda en relación a la presentación de don Leonardo. Oye, pregúntenos más, aunque sean cosas genéricas. Es bueno tener esta instancia. Yo aprovecho la oportunidad de agradecerles por Centro de Gestión y Liderazgo, tener la posibilidad de compartir algunas cosas que yo ya he hecho por harto tiempo, y si a alguno de ustedes les sirve, si tiene dudas, a través de la MUSH me pueden contactar por un par de consultas más específicas, si alguien lo requiere. En el chat tenemos una consulta, don Leonardo. Vamos a ver el título. Aquí. Voy a tirarme hacia arriba. Aquí hay uno. Cuando se hace el plan de mejora en base a las evidencias de la matriz, ¿se fija una meta para alcanzar? Sí. Sí. Mira, lo más difícil de un plan de tratamiento es cuando se recomienda la implementación de un sistema informático. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la bodega de la municipalidad donde están todos los bienes de emergencia, los bienes de oficina y todo eso. Es una bodega y tengo un control manual. Es una tarjetita donde cada vez que saco algo se anota. Si yo quisiera recomendar a la mejora del control en el plan de tratamiento el desarrollo de una aplicación, lo más probable es que esa aplicación no sea en un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Puede que se lleve 4, 5, 6 meses. En esas cosas hay que tener bastante más, ¿cómo se llama? Paciencia. Pero el efecto final es que un control automático o computacional o informático, como ustedes quieran llamarlo, respecto de uno manual, mejora pero notablemente un sistema de control sobre un proceso, y ese plan de tratamiento, aunque se demore un poco, va a ser súper efectivo. ¿Ya? Pero el plan de tratamiento se hace a lo menos una vez al año, una vez que se evalúa el proceso de gestión de riesgo por parte de una unidad de auditoría o una unidad equivalente, porque en el sector municipal existe la figura, ¿cierto?, del director de control. En algunas municipalidades el director de control son 2 o 3 personas y se acaba la dirección de control. En otras municipalidades más grandes tienen algunas unidades. No conozco algunas más grandes y también conozco algunas pequeñas. En algunas más grandes existe un departamento de auditoría, existe una unidad de auditoría. Una vez que ellos hacen el trabajo de evaluación, se hace ese plan de mejora. Perfecto. Dado que ya no hay más consultas, damos por finalizado este webinar el día de hoy. Estaba leyendo el chat, disculpen. Estimados asistentes, de esta manera damos por finalizado el webinar de hoy, agradeciendo a cada uno de ustedes por conectarse y especialmente a nuestro expositor, señor Leonardo Lea. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Luego, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien.